Estoy compartiendo una palabra con ustedes los domingos que se llama disfrutando nuestra posición de hijos. Y el domingo pasado hablamos de cómo una persona natural llega a ser un hijo de Dios. Y lo vimos a la luz de la palabra, cómo usted y yo nos convertimos en hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. O sea, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que el ser hijo, el llegar a ser hijos de Dios, abre una puerta, abre una gran puerta a las posibilidades de Dios. No a las posibilidades naturales, no a las posibilidades humanas, sino que abre una gran puerta a las posibilidades en Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como hijos, nosotros tenemos un Padre, y hoy quiero hablar de los privilegios de los hijos del Padre Celestial. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los recuerdos más gratos que ustedes tienen de sus papás? ¿Cuáles son los mejores recuerdos que ustedes tienen de su papá, ya sea de niños, de jóvenes, de adolescentes, ahora ya de viejos? ¿Cuál es el recuerdo más grato? Yo no sé cuál sea. Puede cada uno dar su testimonio y sería fantástico escucharlos algún día. Lamentablemente solo yo tengo el micrófono y yo puedo hablar ahora. Yo les voy a contar 3 experiencias que yo tuve con mi papá que fueron gratísimas para mí. Una de las cosas que yo recuerdo con gran emoción, con gran alegría, es cuando mi papá me llevaba en ancas de la yegua prieta. Mi papá tenía una yegua hermosa, así la yegua, una yegua de raza, una yegua con una mezcla de peruano con andaluz. El peruano es una bestia que tiene un pelo largo y las manos las hace así cuando camina. ¿Los han visto ustedes? Una yegua preciosísima. ¿Quién no quería subirse a la yegua prieta de don David Valenzuela? Y mi papá me llevaba en ancas de la yegua. Hijo, venite. Y yo me subía, chiquitito, allá atrás de mi papá. Hermano, usted no se imagina la bendición, el gozo, la alegría que yo sentía cuando andaba en la yegua prieta. Pero mi papá tenía también un Land Rover, de aquellos Land Rover viejitos de aquel tiempo, que esos eran los Land Rover desde entonces. Un carro, pero que se subía a los palos. Buenísimo. Cuando él me decía, hijo, vamos, y me llevaba en el Land Rover. Y de repente yo chiquitito y me decía, ¿quieres manejar? Y yo le decía, sí. Y agarraba el Land Rover. Hermano, cuando él me decía en la calle del Matasano, algún día se lo voy a enseñar, en la calle del Matasano, vení, empecé en esta recta y agarraba el carro. Qué cosa más bella. Qué cosa más bella. Cuando ya fui creciendo o llegando a ser joven, recuerdo que alguna vez o muchas veces me preguntaron, ¿y usted hijo de quién es? Y yo dije muchas veces, hijo de David Valenzuela. Ah, de don David. Y yo me sentía orgulloso de mi papá. Hermano, qué experiencias más lindas. Yo soy hijo de David Valenzuela, así se llamaba mi papá. Lo decía con orgullo. ¿Cuáles pueden ser las posibles reacciones de ustedes esta mañana? Alguna es, yo tuve un mal padre. Posiblemente alguna persona dice, yo ni lo conozco a ese viejo desgraciado. Mi tata fue irresponsable, mi tata fue esto, nunca me dio, nunca me llevó en la yegua prieta, nunca hizo nada por mí. Yo tengo una imagen de alguien. Otro podría decir, mi padre fue bueno. Alguno podría decir, yo no tengo un padre
o nunca tuve un padre, nunca tuve un papá. Pero yo quiero decirte esta mañana algo en el nombre de Jesús. Si no tuviste un papá o tuviste el mejor papá, pero ahora tienes a Dios como tu Padre Celestial, si lo tienes a Él, tienes privilegios extraordinarios, privilegios fantásticos, casi increíbles, asombrosos, casi todas aquellas cosas que no pueden llegar a tu mente. Ahora tienes privilegios como hijo del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Superlativos, inmensos, grandes, y hay muchísimos que podríamos ver y extraer de la Biblia, pero quiero extraer algunos. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho el hecho de que la Biblia habla de Dios como un padre. Yo le puse a esto un padre superlativo. Quiere decir, un superlativo es alguien mejor, alguien más grande, alguien superior, alguien incomparable. Y cuando hablamos de eso, yo sé que hay gente que tiene 3 papás. Pensemos de la paternidad. Hay gente que tiene 3 papás. ¿Cuántos tienen 3 papás? El primer esposo de mi mamá, el segundo esposo de mi mamá, el tercer esposo de mi mamá. Posiblemente. Pero yo quiero decirle, toda la gente tiene la posibilidad de tener realmente 3 papás diferentes. Número 1, el padre biológico. Es indiscutible que todos tenemos un padre biológico. No hay uno solo aquí que no tenga un padre biológico, aunque no lo conozca, pero usted tiene un padre biológico, porque nació aquí en la tierra, porque un padre lo engendró, un padre biológico, la paternidad biológica. Pero también es posible que usted tenga un padre espiritual, y esa es la segunda clase de paternidad, la paternidad espiritual, que es el reconocer que usted tiene un pastor o un padre espiritual, que no necesariamente sea el pastor, puede ser un padre espiritual, alguien que usted sabe que lo ha engendrado espiritualmente, que lo ha cuidado, que lo ha pastoreado, que lo ha alimentado y que es autoridad para usted, que representa una autoridad para su vida. Ese es un padre espiritual. Pero el otro tipo de paternidad es la paternidad celestial. Y la paternidad celestial es el ser hijo de Dios. Hermanos, cuando estudia uno esto de la paternidad, las 3 clases de paternidad buscan lo mismo, tienen los mismos propósitos, o eso es lo que Dios diseñó con los 3 tipos de paternidad. Por ejemplo, la paternidad busca, en primer lugar, darle a la gente identidad. La gente que tiene un padre tiene mejor identidad que la gente que no tiene un padre. De hecho, si hay algunos aquí que su papá no le reconoció, ustedes son hijos de su mamá. Tienen el apellido de su mamá, pero no tienen el apellido de su papá, porque el papá no le reconoció. Y esa es una situación difícil. Pero cuando uno tiene un papá que le dio el apellido, me dio el apellido, entonces yo tengo identidad. Los hijos que tienen un papá y una mamá y que han sido reconocidos tienen mejor identidad, tienen más seguridad, una mejor autovaloración, una mejor autoestima, se sienten más seguros. Y esa es una cosa preciosa. El que tú tengas a tu papá y a tu mamá es maravilloso, es un gran privilegio. Dale gracias a Dios por eso, porque los que no la tienen carecen de identidad. La idea de Dios al diseñar la paternidad es darle identidad a la gente. También la idea de la paternidad es dar protección. El padre protege al hijo, el padre libra al hijo, ayuda al hijo, el padre está pendiente de que a su hijo no le pasen cosas malas. El tener un padre es precioso porque el hijo puede correr a los brazos del papá.
Yo no sé si usted recuerda algún momento cuando usted corrió y se metió entre las piernas de su papá y el papá lo abrazó y usted se sintió seguro, se sintió protegido, porque el propósito de la paternidad es dar protección, pero no solo protección, sino también provisión. El padre debe proveer para sus hijos. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los papás deben proveer para los hijos y no los hijos para los padres. Los padres tienen que trabajar de tal manera que provean para sus hijos, que puedan decirle a sus hijos: hijos, esto es de ustedes. Lo que uno tiene, lo que uno tenga, lo poquito que tenga, que los hijos puedan sentir que es de ellos. Un día iba con mi hijo Javier por ahí en alguna parte de la ciudad y él me dijo: mira, ese Picat que va ahí es como el Picat viejito que tenemos allá en la finquita. Solo escuché el comentario de él y me alegró mucho, porque él dijo: este Picat que va ahí es como el Picat que nosotros tenemos. Que nosotros tenemos, dijo la mosca. Qué alegría que los hijos puedan sentir que las cosas del padre son de él. Y así es, así debe ser. Así debe ser. Que los padres puedan proveer. Pero también la paternidad está diseñada para dar dirección. La paternidad debe dar dirección a los hijos. Hay muchos papás que no dan dirección a sus hijos. Los hijos, hermanos, por el amor de Dios, los hijos añoran a un papá que los guíe, a un papá que pueda ser cabeza de hogar, a un papá que diga: aquí vamos, esto es lo que vamos a hacer, a un papá que se pare adelante y que pueda ser guía de sus hijos. Es triste cuando los hijos no tienen a un padre que los dirija, a un padre que les dé dirección. La paternidad también fue dada para dar propósito. Los hijos normalmente terminan alcanzando los sueños que los padres no alcanzaron. Cuando el padre está con los hijos, el padre enseña a sus hijos a alcanzar los sueños, alcanzar sueños. Le infunde a los hijos una vida de propósito. Mire, usted tiene que hacer esto. Usted tiene que alcanzar esto. Usted tiene que ser un buen hijo. Usted tiene que ser un buen esposo. Usted tiene que ser un empresario. El sueño del padre para un hijo es tan grande que el padre quiere lo mejor. Quiere que sus hijos lo superen a él. Quiere que sus hijos alcancen cosas que él no ha alcanzado. Un padre es bueno. Un padre como Dios lo diseñó es un buen papá. También el padre, la paternidad está diseñada para evitar la orfandad. La orfandad. Cuando el padre fue diseñado por Dios, cuando la figura paterna fue diseñada por Dios, no quiere hijos huérfanos. Hermano, y podrían haber muchas otras cosas más. La Biblia dice que desde la perspectiva de Dios, la paternidad fue diseñada para levantar una descendencia para Dios. Eso dice Malaquías 2:15. Fue diseñado para levantar descendencia para Dios. ¿Y qué es una descendencia para Dios? Bueno, una descendencia para Dios es una familia temerosa de Dios. Es una familia que enseña y afecta a las generaciones que vienen atrás a caminar, a servir, a ser fieles a Dios. Pero también es una descendencia para Dios la que da continuidad a los planes de Dios. Pero también es una descendencia la que trasciende la historia. Pero también es una descendencia la que tiene prosperidad en Dios. Levantar descendencia a Dios es levantar una familia, mire, calidad. Una familia. ¿Cuántos quieren una familia así? Levantar una familia que valga la pena. Ahora, hay una diferencia entre estas tres tipos de paternidad. ¿Cuáles son los tres tipos de paternidad? Biológica, espiritual y celestial. Hay una diferencia entre estas tres paternidades.
La primera es que la biológica es una asignación. Digamos, es una asignación porque usted no escogió ser hijo de su papá, ni su papá escogió en cierta medida ser el papá suyo. O sea, él tal vez sí, pero de manera indirecta. No sé qué pensaste, pero lo que yo creo es que el padre, bueno, se casa, se acerca a su esposa, tienen intimidad y nace un hijo. Bonito, feíto, como sea, inteligente, le faltan 5 para el peso, lo que sea, pero nació. ¿Y cómo hace usted? Si ese es su hijo, ¿qué puede hacer usted? La parte biológica es una herencia, es heredada de los padres. Y nosotros no elegimos, ¿así se dice? Elegimos, gracias. No elegimos eso. Pero la paternidad espiritual es una aceptación. Es decir, yo acepto que Él, lo que Él me está enseñando, lo que Él me dice, la palabra que me muestra, esa es la palabra que guía a Dios, que lleva a Dios. Yo creo en este papá espiritual y yo lo acepto. Pero la paternidad espiritual es una decisión. Porque ahí Dios me llama, me invita y yo decido si aceptarlo como hijo, como padre, perdón, o rechazarlo. Quiere decir que, hermanos, nosotros podemos tener de repente 2 padres. Tenemos el papá biológico, sí o sí, bueno que malo, lo tenemos. Tenemos el papá espiritual, posiblemente si lo tenemos o no lo tenemos, o somos huérfanos espiritualmente, no reconocemos a nadie como papá espiritual. Pero si decidimos aceptar al Señor como mi Dios, en ese momento yo lo acepto como mi Padre. Y yo les decía el domingo pasado que esto es determinante, el concepto que una persona tenga de su evangelio, su cristianismo, tiene que estar alrededor de la idea de que Él es su Padre. Él es su Padre, Él es su papá. Y cuando hablamos del papá, el papá es mejor que todos los papás juntos de la tierra, ¿lo creen o no? Mejor que cualquier papá espiritual, Él es el mejor. Mire, solo le menciono 2, 3 versículos. Salmo 27:10 dice, en esta versión me gustó mucho: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. En la versión más antigua dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y me gusta esa idea de con todo. Es decir, te dejó porque estás algo comido en las cucas, te dejó porque no le interesas, te dejó porque no importa, no tenés protección, no tenés identidad, no tenés nada, pero con todo Jehová me recogerá. Me recogerá. ¡Qué buen padre! ¡Qué gran padre! Incomparable, no hay nadie como Él. Salmo 68:5 dice que es padre de ¿quiénes? De huérfanos. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su morada santa. Es decir, que Él no dice: yo voy a tomar como hijos solo a los que son buenos, solo a los que son bonitos, solo a los que son inteligentes. Él es padre de huérfanos, de lo peor, de lo más abandonado, de lo que no tiene prerrogativas en su vida. Él es padre de ellos. Y me encanta el Salmo 27:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Quién dice esto? Lo dice Dios. ¿Y sabe qué? Está diciendo 3 cosas. Está diciendo que los hijos son de Dios y que Él los presta, le pertenecen a Dios. Segundo, que son de nosotros porque Él nos los ha heredado. Y tercero, que son cosas de mucha estima. Son seres de mucha estima. Son seres de una gran estimación. Entonces el Padre
Es la paternidad que nosotros tenemos, es una paternidad superlativa. Es una paternidad que supera al mejor padre del mundo que haya, que exista. Tenemos a un padre que es bueno. Tenemos a un padre que es bueno. Tenemos a un padre del cual nos sentimos orgullosos. No hay ninguna cosa por la cual nos podamos avergonzar de nuestro Padre Celestial. Yo puedo hablar cosas lindas de mi Padre que ya está en el cielo, ya murió, pero también recuerdo cosas negativas. También recuerdo hierros de Él. También recuerdo equivocaciones. También recuerdo actitudes que no estaban bien en Él. Porque un padre terrenal, porque el padre biológico pueda que tenga cosas buenas, pero no son todas buenas. Algunos somos muy delicados, algunos somos muy aguados. ¿Cierto? Hermano, pero el Padre que está en los cielos no tiene ningún error, ninguna falla. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él es un Padre superlativo. Él es un gran Padre. Déselo fuerte al Señor. Él es un gran papá. Segundo lugar, a mí me encanta el ver en la Biblia cómo la Biblia habla de la paternidad de Dios con nosotros como una paternidad que logra desarrollar una relación profunda entre el papá y el hijo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Como padre, quizá esos momentos cuando los hijos son adolescentes. Mire, cuando son chiquitos es una cosa, hermano, ¿verdad que sí? Pero cuando son adolescentes, 5 pesos diferentes. Yo me acuerdo que mis hijos se morían por andar conmigo cuando estaban chiquitos. Recuerdo una vez a mi hijo Javier, cuando saqué el carro, se acostó en el suelo, ahí en el suelo, en el garaje, y gritaba por abajo de la puerta y decía: papá, papá. Y eso a mí me quebraba el corazón cuando yo tenía que irme. Recuerdo que una vez me fui una semana a Costa Rica y ese día él se quedó llorando. Mi esposa lo que hacía en esos días, les enseñaba una foto mía. Estaban chiquitos ellos y ellos abrazaban la foto y se sentían emocionados. Pero ya cuando llegaron a la adolescencia, ya no querían andar conmigo, ya no querían hablar conmigo. Llega un momento cuando los temas de conversación entre el papá y el hijo ya no son comunes, ya no son los mismos. Y cuando uno quisiera realmente hablar, y como que no hay tema de conversación, como que uno hace esfuerzos para poder conversar, y es una situación difícil. Y esos momentos hacen que de repente los hijos se alejen de los padres y los padres de los hijos hasta odien, o como decía una viejita, hasta odien a sus papás. Es una situación en la que se despierta el odio, el rencor y la enemistad. Y hemos llegado a ver casos en los que los hijos matan a los papás y los papás matan a los hijos. Hermano, la paternidad en nuestro país y en el mundo entero está destruida. La paternidad está hecha añejos, hecha pedazos. La paternidad está en una crisis, necesita ser restaurada. Los padres necesitan volver a tomar el papel que les corresponde. Los hijos necesitan volver a tomar el papel que les corresponde, porque las relaciones están hechas pedazos. Hay hijos que no pueden ni ver a sus padres, y hay padres que no necesitan ver a sus hijos, que piensan que no necesitan. La paternidad está hecha pedazos. Pero cuando uno va a la Biblia, tanto las figuras como los ejemplos de la Biblia, uno encuentra que la paternidad de Dios
establece una relación tan profunda entre el padre y el hijo. Me encanta una historia, se las cuento. Esta está en el libro de Génesis, capítulo 22, y esta historia nos narra ese acontecimiento cuando Dios le dice a Abraham: ve al monte Moriah y sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Y dice que él se va y toma a sus siervos y a sus siervas y un asno, y dice que le pusieron la leña y agarró a su hijo y se fueron y empezaron a caminar y cuando llegaron, camino de 3 días, a lo lejos vieron el monte. A lo lejos divisaron el monte, y entonces dice que Abraham le dijo a los siervos: oigan, esto es bien importante y esto quiero que lo noten. ¿Cómo hay algo tan precioso aquí? Le dijo a los siervos: siervos, quédense aquí. El muchacho y yo subiremos al monte y volveremos. Mi hijo y yo iremos al monte y volveremos. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué no llevó a los siervos hasta arriba? ¿Por qué no llevó a los esclavos hasta arriba? ¿Por qué llevó solo a su hijo? Porque seguramente hay cosas importantes. Los siervos y los esclavos llegan hasta cierto lugar en la intimidad, en la relación, pero los hijos van hasta el lugar secreto. Hay unos que tienen una relación de siervos con su papá, de esclavos, que tienen miedo a su papá, que tienen miedo a Dios, y se ven ante Dios como esclavos y piensan que Dios de repente va a agarrar un lazo, un hacial, un cincho, una vara y le va a pegar, y tienen la idea que Dios es un padre enojado. Tienen una posición de siervos, una posición de esclavos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una posición de hijos, una posición en la que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente, que podamos ir y decir: Él es un Dios bueno, Él es un Dios que quiere una relación maravillosa conmigo. Que voy a decirle esto: indistintamente de cuál sea su proceder, de cuál sea su caminar, de sus errores, porque si un padre terrenal puede hacer eso, o digamos si yo lo puedo hacer porque no conozco a los demás papás, pero si yo, a pesar de que mis hijos cometan un error, los sigo amando a estos desgraciados, igual los amo, no sé, yo los amo igual. Cuanto más mi Padre Celestial que está en los cielos, cuanto más Él nos va a amar, nos ama mucho. Pero nosotros tenemos que entender que la relación de padre e hijo abre caminos por donde solo puede caminar el papá y el hijo. La relación de padre e hijo es una llave que abre grandes puertas. Es una relación que abre grandes puertas en las que yo puedo ir más allá, donde los demás no pueden ir. Es una relación maravillosa, es una relación de ternura. Quiero que vean Romanos capítulo 8 y versículo 15. En las pantallas también aparece Romanos 8:15 y dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a tener temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y eso saben qué quiere decir: papito, padre, papaíto. Tan bonito cuando un hijo dice: él es mi papaíto, es mi papito, es mi papi. Podemos clamar en relación a Dios: papi, papaíto. Él es mi padre,
es mi papá. Podemos decir, ya no hay temor. Yo no tengo una relación con Dios. Ya no soy esclavo del temor, dice el himnólogo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Disfrútalo por el amor de Dios y la Santísima Biblia. Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Eres hijo de Dios. Eres hijo de tu papá. Y puedes decirle, papito. Es un padre accesible. Es un padre con el que se puede hablar. Se le puede preguntar cualquier cosa. Yo enseñé a mis hijos que cuando yo estaba en mi oficina atendiendo a cualquier persona, no importa que fuera la mejor visita que haya recibido en la historia de mi experiencia pastoral en mi oficina, no importa, nunca les dije que no podían entrar. No importa quién estuviera. Puedo recordar lo que tengo más cerca con Gerson, cuando Gerson abría la puerta, estaba chiquito, abría la puerta de la oficina y entraba. Se ponía frente a mí y me pedía. Y yo pude decir muchas veces a las personas que estaban conmigo, disculpe, pero él es mi hijo. Disculpe, pero él es mi hijo. Él tiene derecho. Él puede entrar. ¿Cuántos creen que el corazón del Padre Celestial es así? Que tú puedes entrar a la hora que quieras, sin protocolos, sin esperas, sin nada más. Puedes entrar al lugar donde Él está, porque para Él tú eres lo más importante en esta vida. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Padre Celestial. Cuando uno de nuestros hijos pasa por momentos difíciles, yo creo que nosotros como padres sufrimos. Y a usted le ha tocado quizás sufrir con la enfermedad de su hijo, con el problema de su hijo, de su hija. A usted le ha tocado sufrir y ha deseado que su hijo no tenga lo que tiene. Usted dice, yo prefiero que esa enfermedad me caiga a mí y no a él. Yo preferiría, porque yo amo a mi hijo. Miren, hijos ingratos, ustedes no saben todavía lo que significa el amor de un padre. Ustedes no entienden todavía lo que significa el amor de un padre hasta que tengan a su mocoso. Amén. Hasta cuando usted tenga a su hijito, va a ver que el amor de un padre para un hijo, si es un padre bueno, es tan grande, es tan maravilloso, es tan incomparable que uno los mira. Qué chulo, cómo lo amo. Ay, mi hijo. Uno piensa que los hijos de uno son hermosos y que se parecen a la mamá. Uno los ama, los bichos mocosos. Uno le limpia los mocos hasta con la mano. ¿Sí o no? Hasta con la mano, chinita, así con la mano te lo sale limpiado tu papá, mira. Y le hace así. Hermano, los hijos son lo más preciado. Yo viví una historia que todavía lloro cuando me acuerdo. Hoy espero no llorar. De veras. Miren, se llamaba Pedro, el papá. Y él vino ahí al lugar donde nosotros vivíamos. Él tenía una finca, un terrenito. Y él vino a trabajar. Y su niño de 7 años le dijo: papi, yo me quiero ir contigo. Yo me lo imagino a aquellos niños que se le pegan a uno y no quieren quedarse. El papá se lo trajo. Vino a estar como 5 días. Pero al niño de repente una noche le empezó una fiebre horrible. Y vino corriendo en la mañana a la casa de nosotros y le dijo a mi papá: don David,
mi hijo está enfermo, necesito llevarlo al médico. Y entonces agarramos un vehículo y nos fuimos. Y yo me fui con él de ambulancia. Y hermano, el niño lo llevaba el Señor en los brazos. Pero cuando ya íbamos cerca del centro de salud, del puesto de salud, él me dijo: Davidcito, pare. Así me llamaban a mí. Y me dijo: pare. Y yo paré. Mi hijo está muy malo. Mi hijo está malo. Mi hijo se me muere. Y él bajó al niño y se puso allá abajo en el suelo con el niño dándole aire. Y el niño estaba agonizando. Y yo miraba como el papá se secaba las lágrimas y agarraba al niño y lo tocaba y lo abrazaba y le decía: mi hijo, no te muras. Hijo, no te muras. ¿Qué le voy a decir a tu mamá? Hijo, no te muras. Y lo besaba. ¿Y sabe qué? Cuando el niño murió ahí en los brazos de él, aquel hombre empezó a llorar como un niño. Empezó a llorar, lloraba y lloraba. Yo era un jovencito y con aquella impotencia, ¿y qué hago? ¿Qué podía hacer ahí? No era pastor siquiera, ni cristiano era, para orar por él. Y si hubiera orado se muere más rápido. Pero hermano, lloraba aquel hombre con su hijo. Yo vi el amor de un padre hacia su hijo. Y mire, Dios, ¿cuántos creen que nos ama? ¿A quién ama a Dios más? ¿A usted o a su hijo Jesús? Esta es una pregunta seria, teológica. Respóndamela. ¿A quién ama más? ¿A su hijo Jesús o a usted? Voy a ver. ¿Ustedes como padres aman más a un hijo que al otro? ¿Usted ama más a aquel? Entonces ama más al otro. No, Hermano, ¿a quién ama más Dios? ¿A su hijo Jesús o a nosotros? Mire lo que dice Lucas capítulo 23. Cuando él está muriendo, cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, él dijo 7 palabras en la cruz, 7. Pero una de las 7 palabras es la última de todas. Y la última de todas es: en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso fue lo último y expiró. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué significa eso? Significa que el Padre estuvo con el Hijo en todo el proceso. Por difícil que pareciera, pero el Padre estuvo con él hasta el punto de que al final la última palabra en la cruz es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como si él estuviera diciendo: Señor, abrázame. Padre, abrázame. Quiero sentir tus brazos. Y lo hace para que nosotros lo entendamos, porque Dios no tiene brazos, Dios no tiene manos, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo tengo una seguridad, yo tengo una confianza de que si a ti te pasa algo, el Señor, como Padre tuyo, está acompañándote en el proceso. Que cuando tú estás llorando, jadeando, debilitado, angustiado, el Padre te acompaña. El Padre no te deja. El Padre está a tu lado. El Padre te abraza. Puedes echarte en sus brazos, porque Él te ama a ti. ¿Sabes por qué yo pienso que Él te ama a ti igual que a Jesús? Porque Él fue capaz de que su Hijo Jesús
muriera por su hijo Carlos, de que su hijo Jesús muriera por su hija Sonia, de que su hijo Jesús muriera por su hijo Javi, de que su hijo Jesús muriera por su hija Odilia, de que su hijo Jesús muriera por su hijo Curito. Te ama igual que a Jesús. ¿Por qué te portas mal con tus padres si ellos te aman? ¿Por qué te portas mal con tu Dios si Él te ama? ¿Por qué te portas mal con el Padre del cielo, el Padre de las luces, si Él te ama? ¿Por qué eres malcriado con tu papá si Él te ama? ¿Por qué no lo amas si Él sufre cuando tú sufres? Si Él llora cuando tú lloras. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Puedes decirle: papito. Diga conmigo todos: eres mi Padre. Eres mi papito. Eres my father. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él es mi Padre y yo soy su hijo, y mi Padre me ama. Amén, hermano. Qué privilegio. Entonces, usted no puede, de repente, en algún momento puede decir: yo no sé si ese viejo me ama, hablando de su papá terrenal. No sé si me ama porque las acciones dicen otra cosa. Me dejó abandonado, me dejó por otra mujer, me dejó con mi mamá, yo no sé. Quizás ese viejo no me ama, pero eso no lo puede decir del Padre Celestial. Hermano, Él lo ama a usted. Si usted lo aceptó como hijo, Él lo ama de verdad. De verdad. Tercer privilegio que quiero destacar esta mañana. Si nosotros, hermano, somos hijos del Padre Celestial, tenemos una gran familia. Qué privilegio ese. Qué privilegio. Dígale a su vecino: hermano, hermano, dele la mano. Hola, hermano. Dele la mano, por favor. Dígale: hermano. No es una molestia. Dígale: hermano o hermana. ¿Por qué le dice hermano o hermana? ¿Por qué? ¿Por qué le dice hermano o hermana? Porque es su hermana. Porque es su hermano. Porque tiene un mismo padre. Somos hijos de un Padre Dios. ¿Y sabe qué? Yo tuve muchos hermanos, biológicamente hablando, muchos hermanos, más que todos ustedes. No les digo la cantidad porque se asustan. Mi padre era muy inteligente. Tuve muchos hijos, muchos hermanos. No, hijos solo 3. Pero mi papá tuvo muchos hijos. Ese era un tipo arrecho. Pero mire, hermano, pero ahora, de verdad, yo tengo tantos hermanos, tan bellos, tan diferentes. Unos bonitos, unos algo feitos, unos más grandecitos, unos más chiquitos, unos jovencitos, unos viejitos, una mediana, otro moreno. Hermano, yo tengo muchos hermanos. Ustedes son mis hermanos. Hola, hermana. Qué bendición. Pero fíjese que estaba investigando sobre cuántos cristianos se cree que hay en el mundo. Según la última estadística, dice que se hizo en el 2012. La hizo una casa de investigación muy famosa, muy reconocida en el mundo. Y dice que el 31% de la población mundial es cristiana, lo cual significa que es un total de 2.200 millones de personas. Imagínense, 2.200 millones de personas. Se cree que en el mundo hay 7.500 millones de habitantes. De esos 7.500 millones de habitantes, 2.200 millones de habitantes somos cristianos evangélicos cristianos nacidos de nuevo, hermanos, hijos de un mismo Dios. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Mire qué gran familia.
Qué gran familia. Tenemos unos feitos y otros, pero todos son nuestros hermanos, una gran familia. Ahora, pero lo más importante es que entre todos esos 2.200 millones está el hermano mayor. ¿Sabe quién es el hermano mayor? Jesús. Jesús. La Biblia dice que usted es hermano menor del hermano mayor que se llama Jesús. Mire qué chulada, qué hermosura, qué precioso. Cuando uno mira a Jesús, cuando mira el ministerio de Jesús, todo el ministerio de Jesús está alrededor de una enseñanza que Él les dio a sus discípulos. Yo tengo un papá, yo honro a mi padre, yo no hago nada sin que el padre me diga. Yo, si el padre, lo que hablo, lo hablo porque Él me lo dijo. Yo, y hablo del Padre, el Padre, el Padre, el Padre, siempre. Lo que Jesús quería era formar en sus discípulos una familia que entendiera la relación que Él tenía con el Padre. Y luego Él concluye diciendo que así como es la relación entre Él y el Padre, Él quiere que sea la relación entre nosotros y ¿quién? No, y Él no. Y el Padre. Porque cuando usted recibe a Jesús, no lo recibe a Él como Padre, sino que recibe al Padre y a Jesús como hermano. Qué hermano. No, a veces se siente orgulloso de sus hermanos, pero Jesús es el mejor de todos. ¿Lo creen o no lo creen? Qué hermanazo. Es que, como dice el brother Carlos Calderón, es un hermanazo, pero hermanazo. Es un hermanazo de calidad. Mire que dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno mismo son todos. Es decir, Jesús que santifica y nosotros que somos santificados por Él, porque está hablando en relación a lo que hace el sacerdocio de Jesucristo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, de uno mismo son todos. Es decir, deben tener la misma filiación, deben tener la misma familiaridad, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano. Yo quisiera terminar hasta aquí, cortar hasta aquí el sermón. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie.